Bien, mi nombre es José Hunda, soy estudiante de medicina de la Universidad de las Américas y en esta ocasión voy a explicar lo que son huesos craneales y faciales. El cráneo es el esqueleto de la cabeza. Los huesos que constituyen al cráneo van a formar un neurocráneo y un viscerocráneo, ¿sí? El neurocráneo está formado por 8 huesos, 4 impares, ¿sí? Que va a ser el occipital, este de acá, el frontal, el esfenoides y el etmoides, ¿sí? Y 2 huesos pares, que van a ser los parietales y los huesos temporales. Muy bien, el neurocráneo posee el techo compuesto por los huesos planos, denominados en su conjunto como calvaria o bóveda craneal, ¿sí? Estos huesos que son relativamente planos, en su cara interna van a ser cóncavos y en su cara externa, como vemos aquí, son convexos. Ahora vamos a hablar de lo que es el viscerocráneo, ¿sí? El viscerocráneo es el esqueleto facial, compone lo que es la cara anterior del cráneo y se compone de los huesos que van a rodear a la boca, que son los maxilares y la mandíbula, también los huesos que van a rodear a la cavidad nasal y la mayor parte de las órbitas, ¿sí? Que es lo que se señala en esos momentos, ¿sí? Este viscerocráneo consta de 15 huesos irregulares, 3 impares que van a ser el etmoides, que está señalando aquí, que está con amarillo, la mandíbula, que es el de abajo, y el hueso vomer, que se encuentra aquí. Y 6 huesos pares bilaterales, que van a ser los maxilares, también los cornetes nasales, ¿sí? Los cornetes nasales, inferiores, medios, los cigomáticos, que estoy señalando en este momento, los palatinos que vamos a ver posteriormente en una visión inferior, los huesos nasales y también los huesos lagrimales, que son los de aquí. Muy bien, vamos a hablar de la cara anterior del cráneo, que está conformada por el hueso frontal, los cigomáticos, las órbitas, la región nasal, los maxilares y la mandíbula, ¿sí? Vamos a hablar primero del hueso frontal, que en su porción escamosa forma la frente y esta se va a articular inferiormente con los huesos nasales, ¿sí? Formando una incisura denominada nación que se encuentra justo aquí. ¿Sí? También se va a articular con los huesos cigomáticos, con los huesos esfenoides y también se va a articular con el etmoides y los huesos. Muy bien. Ahora, el borde supraorbitario, que es el que estoy señalando en estos momentos, ¿sí? Posee una incisura llamada foramen supraorbitario para el paso del nervio y los vasos supraorbitarios, que se encuentra justo aquí. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los huesos cigomáticos. Los huesos cigomáticos, que son los que están aquí, forman la prominencia de las mejillas. Se articulan con los huesos frontal, ¿sí? Esfenoides, con los huesos maxilares y con los huesos temporales. Muy bien, ahora vamos a hablar de los maxilares. Los maxilares forman la mandíbula superior, son el hueso soporte para los dientes. Los dos huesos están unidos, ¿sí? Por la incisura o la sutura intermaxilar. Y los dos van a poseer el foramen infraorbitario a cada órbita para el paso del nervio y los vasos infraorbitarios. Son los que estoy señalando justamente en esos momentos. Vamos a hablar un poco de la mandíbula. La mandíbula es un hueso en forma de U, como vemos en la imagen, ¿sí? Esta está constituida por un cuerpo y por sus ramas, ¿sí? Las ramas tienen dos partes, que es el cuello y la cabeza que se va a articular con el hueso temporal. Esta mandíbula también posee forámenes mentonianos, que son los que estoy señalando en estos momentos, para el paso de los nervios y también de los vasos mentonianos, como ya se conoce. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la cara lateral del cráneo, ¿sí? La cara lateral del cráneo es que tiene características muy importantes, las cuales son que posee en la parte del neurocráneo una fosa temporal, que es esto de aquí, ¿sí? Una fosa o orificio auditivo externo, que es el que estoy señalando aquí, y también se consta de un proceso mastoides del hueso temporal, ¿sí? El arco cigomático, que es este de aquí, está formado por la unión del proceso temporal del hueso cigomático y el proceso cigomático, que es este de aquí, del hueso temporal. El pterion, que es lo que se señala en estos momentos, es una formación de suturas con forma de H que une los huesos frontal, parietal, el ala mayor del esfenoides y el temporal. Vamos ahora a hablar de lo que es posterior y superior del cráneo. La cara posterior del cráneo, compuesta por el occipucio, ¿sí? Que es esto de aquí, es una protuberancia posterior convexa de la porción escamosa del hueso occipital.
parte de los huesos parietales y parte de los procesos mastoides del hueso temporal, ¿sí? En el centro del occipucio se encuentra lambda, ¿sí? Que es la unión de la sutura sagital y de la sutura lambdoidea, ¿sí? La cara superior del cráneo habitualmente es de forma oval, se ensancha en las eminencias parietales, que es lo que estoy señalando ahorita, ¿sí? La sutura sagital, que es esta de aquí, separa los huesos parietales, la sutura coronal separa los huesos frontal y parietales, y también la sutura lambda o lambdia, ¿sí? Lambdoidea, va a separar lo que es los huesos parietales temporales del occipital, ¿sí? Muy bien, bregma, ¿sí? Es el punto craniométrico formado por la unión o formado por la intersección de las suturas sagital y la sutura coronal, ¿sí? Entonces, este es un punto craniométrico, ¿sí? Que sirve como referencia quirúrgica. Ahora vamos a hablar de lo que es el foramen parietal, que es el foramen que tenemos aquí. Este se encuentra cerca de la sutura sagital. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la cara externa de la base del cráneo, ¿sí? Entonces, tenemos que posterolateralmente, ¿sí? Vamos a encontrar forámenos palatinos mayores y forámenos palatinos menores. Ese foramen palatino mayor y aquí se encontraría el foramen palatino menor. Bueno, estos se hallan, superiormente al borde posterior del paladar, ¿sí? ¿Qué es esto? Este es el paladar duro y estos son los huesos que nos faltaba mencionar en el viscerocráneo, que son los huesos palatinos, que también son pares. Muy bien. Superiormente al borde posterior del paladar, ¿sí? Se hallan las coanas, que son estas de aquí, que son las aberturas nasales posteriores separadas por el hueso vómer, que es este. Muy bien. Las cuatro partes del hueso occipital están dispuestas en torno al foramen magno, que es este de aquí. Por aquí atraviesan la médula espinal, las meninges del encéfalo y la médula espinal, y arterias espinales anteriores y posteriores y el nervio accesorio que es el paracraneal 11. ¿Sí? Tenemos un foramen yugular, ¿sí? Perdón, no se mueve el mouse. Bueno, tenemos un foramen yugular, ¿sí? Que es el que se encuentra aquí. Este es la gran apertura entre el hueso occipital y la porción petrosa del hueso temporal, que es esto, desde la cual salen la vena yugular interna y varios nervios craneales, que van a ser los pares craneales del 9 al 11, ¿sí? Y tenemos el conducto carotidio, que es este de aquí, ¿sí? El conducto carotidio, por aquí va a pasar la arteria carótida interna. Vamos a hablar ahora de lo que es la interna de la base del cráneo, ¿sí? Presenta tres grandes depresiones, hay en diferentes posiciones, que son las fosas craneales anterior, ¿sí? Compuesta también de las alas menores del esfenoides. Tenemos una fosa craneal media, ¿sí? Que es todo esto, y una fosa craneal posterior, ¿sí? Conformada de hueso occipital. Ya. La arteria formada, o la fosa craneal anterior, ¿sí? Que es todo aquí, está formada por el hueso frontal anteriormente, el etmoides, ¿sí? En la parte media y el cuerpo y las alas menores del esfenoides, que es esto de aquí, ¿sí? Vamos a encontrar aquí lo que es primero los agujeros etmoidales, ¿sí? El anterior y el posterior. Por aquí van a pasar los vasos y nervios del mismo nombre. Vamos a encontrar también el foramen ciego, que es este de aquí, ¿sí? Por aquí va a pasar la vena emisaria nasal en el 1% de la población. Muy bien. Ahora vamos con lo que es la fosa craneal media, ¿sí? Esta es en forma de mariposa, ¿sí? Una parte central, que es la silla, que es esto de aquí, turca, es la silla turca, se encuentra en el cuerpo del esfenoides y se compone de tres partes. Primero el tubérculo de la silla, ¿sí? Que es una elevación media variablemente prominente, una fosa hipoficiaria, que es esto de aquí, ¿sí? Que es una depresión donde se aloja o va a alojar la hipófisis, ¿sí? Y un dorso de la silla. Muy bien. Posterior, vamos a hablar de esto, ¿sí? Que este es el dorso de la silla y todo eso. Vamos a hablar ahora de un poco de lo que son los
dos conductos de la fosa craneal media. Entonces, primero tenemos el conducto óptico, ¿sí? Que es el que se encuentra aquí, que va a pasar o va a permitir el paso del nervio óptico, ¿sí? Que es el paracraneal número 2, y la arteria oftálmica, ¿sí? La fisura orbitaria superior va a contener las venas oftálmicas del nervio oftálmico, los pares craneales 3, 4 y 6 y un poco de fibras simpáticas. El foramen redondo, que es este que estamos señalando en estos momentos, va a contener el nervio maxilar, que es el paracraneal B2, ¿sí? del nervio trigémino. Vamos a encontrar el foramen oval, que es este de aquí, el cual va a contener el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria, ¿sí? Que es este de aquí. Muy bien, tenemos al foramen espinoso, que es este de aquí, el que va a permitir el paso de la arteria y vena meningias medias y ramo meningio del nervio craneal B3, ¿sí? Este sería, bueno, ahora vamos a poner lo que es el foramen rasgado, que es este de aquí. Sí, este va a permitir el paso del nervio petroso profundo y algunas ramas de la arteria meningia media y varios vasos pequeños. Sí, tenemos el surco o el hiato del nervio petroso mayor, que es este de aquí. Sí, este va a contener el nervio petroso mayor y rama petrosa de la arteria meningia media. Vamos a lo que es ahora la fosa craneal posterior, que es esto de aquí. Sí, bueno, esta aloja el cerebro y el puente y la médula oblongada formada por el hueso occipital. Sí, que es esto de aquí. Muy bien, aquí vamos a encontrar que este es el agujero magno. En este va a pasar la médula oblongada y meninges, también van a pasar arterias vertebrales, el paracraneal 11, que es el nervio accesorio, las venas de la dura madre, arterias espinales anteriores y posteriores. Tenemos el foramen yugular, que es este de aquí, ¿sí? Que va a contener a los pares craneales del 9 al 11. El bulbo superior de la vena yugular interna también va a contener senos petrosos inferior y sigmoideo y ramas meningias de las arterias faringe ascendente y occipital. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo lo que es la cara interna de la base del cráneo. Ahora vamos a explicar un poco lo que es el caso clínico, ¿sí? Como vemos en la imagen, el paciente presenta traumas en el neurocráneo, ¿sí? En el neurocráneo y en el viscerocráneo, pero más en el neurocráneo, ¿sí? Específicamente es un trauma craneofacial, ¿sí? Bueno, el caso clínico es que los familiares del paciente refieren que en un estadio el paciente se cayó y se golpeó directamente la cara contra el pavimento, ¿sí? Acuden a emergencias en un hospital, es evaluado, se realiza una radiografía en donde se evidencia fracturas múltiples frontales, orbitales, nasales y maxilares, ¿sí? Entonces, estas son las estructuras que están comprometidas en este paciente. Los maxilares, inclusive un poco del arco en donde se articulan los maxilares con el hueso cigomático, los huesos nasales están comprometidos también, la, la, la fosa supraorbitaria y lo que es el hueso frontal. Y eso sería todo. Gracias por su atención, doctorita, y que tenga un buen día.